¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela histórica El Ateniense. Está escrita por Pedro Santamaría y está editada por Pamies. Bueno, esta ha sido mi última novela que he leído en el verano de 2019. Lo cierto es que no me ha dado tiempo a leer todas las que estaban en mi previsión, De hecho, se ha quedado, por decirlo de alguna manera, fuera de toda esa lista, Los hijos de la diosa Huracán. Está escrito por Daina Chaviano y publicada por Grijalbo. Tengo la versión electrónica, el ebook, y pues bueno, lo cierto es que no me ha dado tiempo a poderla, pues bueno, encajar en mi horario. Además es una obra bastante voluminosa, pero bueno, lo cierto es que voy a intentar, antes de que me lleguen nuevos compromisos, nuevos libros, antes de que el curso escolar ya nos atrape y nos metamos en el otoño, pues bueno, voy a ver si lo puedo pues bueno, seguir leyendo, porque las primeras páginas que he tenido oportunidad de leer me han gustado y mucho y me han atrapado, y es una historia además bastante interesante. Ya sabéis que además a Daina Chaviano, no solo por lo famosa que es, pues bueno, ya de por sí tendría que interesarme, sino porque hace poco reseñé un libro que había sido prologado por ella, que fue de esa manera como di con su apellido. Pues bueno, lo cierto es que en definitiva tengo una deuda con una escritora que sé que no me va a defraudar. Pero bueno, vamos a centrarnos en la emisión de hoy, la novela protagonista, El Ateniense. Bueno, ¿quién es el ateniense? Realmente es Alcibíades. Este personaje, no tengo ningún problema en reconoceros mi ignorancia, no había oído hablar de él, y si lo había hecho no me había dejado marcado, y sin embargo tenía que haberlo hecho, casi tanto como personajes como Héctor, como Aquiles, como Ulises, que en definitiva estos son mitológicos. Es que estamos hablando de que Alcibíades, este ateniense, hijo de una familia aristocrática, es un personaje real. Un personaje real muy potente, y todos los que sois doctos en la materia, o aficionados, o que os gusta la historia, o que desde luego tenéis en ese sentido más cultura que yo, pues es un personaje que conocéis sobradamente. De hecho, según estaba leyendo la novela, porque pretendo evitar, ya sabéis que os he comentado alguna vez que no me gusta, pues bueno, cuando acabo un libro decir, bueno, ¿y habrán opinado los demás igual que yo? Pues bueno, no me gusta, por tanto, ver reseñas antes de escribir yo la mía, Yo quiero dar mi opinión y pues bueno, ya veré si he coincidido o no con otras personas, Pero sí me he metido en internet porque he dicho, oye, vamos a ver, este Alcibíades, que Calderón Studio, que ya sabéis que es el encargado de hacer las portadas de Pamies, y que a mí, bueno, pues hombre, yo soy un seguidor obviamente de Calderón Studio por razones obvias, pero más si cabe porque en la rama histórica me gustan mucho las portadas que hace, ¿no? Es una mezcla de dibujo con fotografía, bueno, es un estilo muy personal y a mí me gusta mucho, me atrapa. Bueno, pues este pedazo soldado que sale aquí, muy a los 300, de hecho, en ocasiones, la parte del libro que he estado leyendo en casa, pues bueno, os confieso que he estado con música de la banda sonora de la película 300, pues la he tenido de fondo, pues bueno, para ambientarme un poco. En ocasiones leo en silencio y a veces leo pues con música ambiente. En Spotify hay playlists especiales de música suave para cuando lees. Me gusta mucho las playlists que son de sonidos de la naturaleza. Bueno, pues que sepáis que en ocasiones, porque la novela además tiene tramos para ello, he estado con la banda sonora de 300, la de los espartanos, esa batalla tan importante que sale aquí, sale en esta novela. Bueno, a lo que os iba. Joder, no me podía creer que este personaje sea real. Oye, pues sí, lo es, y vivió la época más gloriosa, o la época que más nos ha llegado hasta ahora, que es la época de la Atenas de Pericles. Y precisamente aquí vemos ese esplendor y vemos también
su declive. Vemos el antes y el después de una Atenas que ya no volvió a existir tal y como fue conocida durante su esplendor. Bueno, pues me metí en internet y, pues bueno, cacharreando un poquito por ahí, contrasté que efectivamente es un personaje muy importante. Y digo yo, bueno, pues me voy a meter en IMDb, que es la página web donde consulto todo el tema vinculado con el cine. Oye, pues no es ninguna película le ha dedicado un largo a este personaje, y yo francamente no lo entiendo. La verdad es que esta novela podría servir perfectamente de guión para hacer, pues bueno, un monográfico de Alcibíades. Pedro Santamaría, lo descubrí el año pasado, este santanderino, nacido en 1975, que se licenció en Derecho en Canterbury, en Inglaterra, donde estuvo estudiando y trabajando hasta que se vino de nuevo a España. Bueno, pues le descubrí con la novela Al servicio del imperio. Esa novela fue una de mis lecturas el verano pasado. Joder, me gustó tanto que dije, joder, si cae en mis manos la novela de Pedro Santamaría, me la voy a guardar para el final este verano. Y ha sido la que ha viajado en mi maleta en el último viaje que he hecho este verano. De tal manera que, pues bueno, no solamente he leído tranquilamente la novela, sino que me la he bajado a la piscina. A la playa no, pues una manía que tengo, no me gusta llevar los libros a la playa. Igual soy más de escuchar música o llevarme un ejemplar de la revista Muy Interesante, que pues bueno, ya desde chaval lo hacía, es una manía que he cogido, ¿no? Me la llevo a la playa. Bueno, pues este libro me lo he bajado a la piscina, lo he leído tranquilamente en la habitación y lo he concluido cuando he retornado a casa. Pues bueno, pues esta ha sido, como os digo, mi última lectura del verano 2019 y que ahora me apresuro a hablaros de ella, pues bueno, a principios de septiembre, y que pues bueno, ya sabéis que los libros, me da igual que se haya publicado antes de agosto, se puede leer en cualquier momento. Y, a ver, he de reconocer que me gustó mucho esa novela, Al servicio del imperio, me gustó mucho y me enganchó esa historia de esos dos cántabros que viajan a Judea, y además que me permitió saber que, pues bueno, tenemos más libros en Pamies, porque Pedro ha escrito solo para esta editorial, tenemos Godos, Rebeldes, Peña Maya, El Águila y la Landa, que me lo he descargado en Amazon Kindle, también tengo ahí la lectura pendiente, pero bueno, cuando vi que iba a salir este libro, pues bueno, me apresuré a poder intentar que cayera en mis manos, como os digo. Bueno, pues este libro quizá no ha tenido esa garra que tenía la historia del otro libro, pero es que este es una pasada. Este libro es denso, está muy trabajado, de hecho él lo dice en una nota al final de la novela. Es un libro que le ha requerido un esfuerzo ímprobo, de tal manera que ante qué estamos ante la biografía de uno de los personajes más relevantes de la Grecia clásica. Me estoy refiriendo a Alcibíades. Aquí le tenemos con su coraza, su gran escudo, con su espada, Némesis, que además está dibujada perfectamente con el estilo de espada que él utilizaba, con el logotipo, la medusa, las serpientes de mar, etcétera, y detrás tenemos las naves, los barcos, los trirremes, la flota que hizo que Atenas pues fuera la que mandara en los mares. Bueno, pues tras esta introducción que os he hecho, si os parece bien, voy a pasar a hablaros de lo que me ha parecido a mí, lo que es la historia y lo que me ha parecido a mí este ateniense, el ateniense de Pedro Santamaría. Bueno, os he dicho que es una biografía novelada. Los que sois asiduos de las biografías sabéis que no es un género fácil, no es un subgénero fácil, por decirlo de alguna manera. Hay que documentarse mucho y hay que saber darle un enfoque. Normalmente suelen ser en tercera persona, bueno, como es este caso. Pero es que aquí, en este libro que tiene casi 500 páginas, 400 y mucho, Pedro ha elegido un formato
muy interesante, difícil, creo yo, le he añadido un plus de dificultad, pero que me ha parecido tremendamente, yo es la primera vez que me encontraba con ello. Aquí en la nave, más de una vez, os he defendido los libros que tienen capítulos cortos, porque a los que vamos escasos de tiempo, pues cuando el libro te engancha, joder, lo cierto es que, y vas apurado de tiempo, que los capítulos sean cortos y estén bien cerrados, hacen que digas, bueno, a ver, ¿qué viene? ¿Otro capítulo más? Que son 3 páginas más. Bueno, pues me voy a animar. Y y son libros que al final acaban volando, Pues bueno, este es el caso. Nos encontramos con 75 capítulos. Pero ¿qué peculiaridad tienen? Que cada capítulo pues lleva el nombre de un personaje, y en ocasiones personajes tan importantes como Sócrates, políticos, dramaturgos, y de alguna manera, pues si el primer capítulo, vamos a irnos al primer capítulo, que empieza en el año 447 a.C., está titulado Quilón, y nos dice que está en el Pireo. Es que el Pireo es el puerto de Atenas, una Atenas que además en aquella época tenía una fortificación muy curiosa que unía el puerto con la ciudad, con una muralla estrecha que hacía una especie de pasillo. Bueno, pues empezamos con Quilón. ¿Quién es Quilón? Pues Quilón es un carretero que, pues bueno, está trabajando ahí en el puerto, cobra por llevar las mercancías que llegan a puerto, y bueno, se encuentra con una circunstancia muy curiosa, que es que en mitad del camino un mocoso de 7 años pues no se quiere mover y ni corto ni perezoso se enfrenta a este Quilón. Bueno, pues Quilón, pues bueno, deja de ser un personaje menor que no vuelve a aparecer, se le menciona la circunstancia esta, se le menciona en el libro, pero es que, pues bueno, tenemos aquí, lo cojo al vuelo, el capítulo 27, Epítadas. Capítulo 24, Pericles el joven, que este es el hijo de Pericles, el famoso Pericles. Bueno, cojo otro capítulo, a ver, 11, Demócrates. Bueno, pues así vamos a empezar, como os decía, a descubrir la historia de Alcibíades, desde que es un mocoso de 7 años, en el año 447 a.C., y el último episodio, qué casualidad, el protagonista, ¿quién va a ser? Alcibíades. Capítulo 75, Melisa, Frigia, invierno del año 404 a.C. Pues esta es la peculiar manera que tiene Pedro de contarnos la historia novelada, con mucho atractivo, con mucho gancho, de este personaje, haciéndonos todo un abanico, toda una presentación de personajes muy importantes de la época que forman parte de la biografía de este personaje. Por lo tanto, esto es lo que no quería dejar de deciros en primer lugar a propósito de lo que os vais a encontrar en el Ateniense. Bueno, ¿y la historia entonces de qué va? Pues sí, va eso, de Alcibíades, los que sois doctos en la materia, los que ya habéis leído algo de este personaje, de hecho él, Pedro Santamaría, lo dice las fuentes que ha utilizado y la bibliografía que hay disponible, pero yo realmente, si no conocéis este personaje, pues bueno, no quiero quitar mérito a esos otros libros, pero tirad de este, que por lo que he podido contrastar en internet, pues hombre, ha sido fiel, habrá cosas que pues bueno, que le ha dado otro toque más ficticio, pero bueno, en principio ha sido fiel, El último capítulo, hijo, y ahora me anticipo, ¿no? El último capítulo es muy curioso, es fiel a la realidad, pero yo he leído por ahí cómo fue esa circunstancia final de la vida del protagonista. Pues bueno, Pedro le da un dramatismo, no os voy a decir épica, pero sí le da un dramatismo y un tema, vamos, la última frase, Pedro, muy buena, muy buena. Da gusto cerrar el libro con frases de ese tipo, Y aunque los que sepáis cuál es el final, de verdad, hacedme caso, leed este libro, porque es una manera muy buena, y ahora ya me dirijo a todos vosotros, de viajar a esa época, a ese momento pletórico de una Atenas
que estaba perpetuamente enfrentada a Esparta, y no os digo nada a la amenaza persa, que hablaremos aquí se habla mucho de la guerra del Peloponeso, pero bueno, esto es una excelente manera de viajar a esa época. Por lo tanto, aquí vais a matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, conoce un personaje real que fue tan fantástico que incluso ya se le enlaza con leyendas, que si tenía vinculaciones con dioses, por qué tenía hijas, por qué le sobrevivían las hijas, no tenía hijos varones, de dónde venía su belleza, su fortaleza, su oratoria. Bueno, es un personaje real, fantástico, que yo creo que todo el mundo debiera conocer. Entonces, ese es el primer punto fuerte que le he encontrado al ateniense. Como os decía, pues, ¿quién es Alcibíades? Pues bueno, es un muchacho, él y su hermano son hijos de pues un hombre muy poderoso, de los hombres más ricos de Atenas. Lo que ocurre es que el padre fallece en una batalla, cuando el chaval todavía, el hermano mayor, todavía, pues bueno, no tiene edad, no tiene la mayoría de edad. ¿Y qué ocurre? Que Pericles es su tío, Entonces, ¿qué va a hacer? Pues bueno, va a llevar a cabo el mandato del testamento, que es encargarse de la educación de Alcibíades. Claro, ¿esto qué implica? Pues que un chaval que es anormalmente maduro ya a su edad, pues va a gozar de los mejores tutores, que le van a enseñar música, le van a enseñar historia y le van a enseñar oratoria. Oratoria, qué importante la oratoria en la Atenas democrática de este siglo, que nos toca vivir en la historia. ¿Qué va a ocurrir? Pues eso, que Alcibíades va a recibir la mejor educación, tiene riqueza, tiene belleza, y estamos en una época en la que, aunque Atenas es la única zona, por decirlo de una manera, que está ensayando y llevando a cabo una forma de gobierno llamada democracia, pues bueno, pues este hombre se va a revelar como una figura un tanto... A ver, lo que he estado leyendo de lo que hice la historia es todo una ponderación fantástica. Era listo, era perspicaz, sabía persuadir, era genial en el deporte, en el manejo de los carros de caballos, en el manejo de la espada, era valiente, pero bueno, este chaval que en aquella época ya pues se describe muy bien, ¿no? Ya con 13 años se visitaba prostíbulos, era una época muy machista, independientemente de que Grecia, ya sabéis que era muy peculiar en lo que era el tema sexual y el tema del placer, pues bueno, ahí tenemos obras como... Yo me acuerdo que en el colegio tuve que hacer un trabajo y el libro que me tocó fue El banquete, de Platón. Bueno, pues que sepáis que incluso uno de los personajes del banquete está inspirado en Alcibíades. Bueno, era una Grecia muy curiosa, la época de que construyó el Partenón. Bueno, como os decía, este chaval al final... y también me anticipo en una de las conclusiones que os quiero hacer, pues era un poco prepotente, en definitiva, este era un poco chulo, este iba de sobrado, y la verdad es que allá por donde va, arrolla, en ocasiones justificadamente, y en otras ocasiones, pues haciendo gala del poder y de la situación privilegiada que gozaba. Bueno, todo esto se nos va trasladando capítulo a capítulo. He aquí la buena labor de Pedro Santamaría para irnos dando datos y que no se nos haga pesado un libro que yo os decía antes, está muy trabajado y es muy denso, es muy erudito, nos da mucha información. A los que ya lo sepáis vais a reconocer datos muy importantes, pero al que se quiera acercar al mundo clásico ateniense, pues le va a venir este libro de fábula. El chaval va creciendo hasta que ya puede alcanzar la mayoría de edad y ya puede hablar ante la asamblea ateniense. Los estrategos, aquí lo descubriréis. ¿Qué significa estratego? Pues son esos líderes elegidos democráticamente por la asamblea que se reúne en el Pins, y pues bueno, elige a quienes van a dirigir a la asamblea hacia un lado, hacia otro.
Bueno, pues este hombre, este chaval, este joven, cuando ya llega a la mayoría de edad, pues la verdad es que se los lleva a todos de calle. Y ojo, repito, demuestra su valor, porque en aquella época, las guerras, que sepáis, que no todo el mundo podía ir a una guerra, no es como las levas que ha habido en otras ocasiones posteriores, era un honor ir a una guerra, podían ir solo los ciudadanos, los que tenían la calidad de ciudadano, y este estaba deseando ir a la guerra y defender a su ciudad querida, a Atenas. Además es Sócrates, que no solamente bueno, la amistad que crea con Sócrates y con otros personajes es muy importante, pero aquí con el que va de ignorante, Sócrates, de una manera muy peculiar. A mí uno de los personajes que más me ha gustado de la novela, cómo está pintado, ¿no? Cómo él trata de razonar desde las preguntas y desde una virtual ignorancia, ¿no? Es muy curioso, lo hace muy bien ahí Pedro. Bueno, en definitiva, lo que os decía, Sócrates, que lucha codo con Alcibíades, en uno le salva la vida al otro. Bueno, en definitiva, Alcibíades no demuestra cobardía, al contrario, valentía, y eso, claro, le da, junto con su capacidad oratoria, una persuasión total. Y eso se va a ir demostrando en los capítulos, y él va a ir creciendo en fama y en poder gracias a eso, a la oratoria. Pero no solo me quedo con la oratoria que alza Alcibíades. Dos cosas con las que me quedo de la novela es, precisamente por ser una sociedad democrática, eso permite que aquel que, pues bueno, pueda subir al estrado y pueda hablar a la asamblea, como tenga un pico de oro como este, es que se los lleva de calle. Y en esta novela vamos a ver a más de uno, al curtidor, bueno, varios que se suben a un estrado y en cuestión de minutos hacen que si estaban en este punto, estén en este otro. Y que si unos pensaban una cosa, luego vitoreen otra, Por lo tanto, vamos a tener una sociedad democrática, que estamos hablando de hace 2500 años, joder, que tienen muchos aspectos, mucho reflejo en la actual, que es el tema de cómo, hablando mucho y diciendo poco, puedes manejar a la sociedad. Aquí se habla mucho del tema de la ignorancia de la que se es consciente y de la ignorancia como tal, y cómo se puede manejar a la masa que es ignorante. Y por otro lado me quedo con el buen reflejo que se hace de la importancia que tuvo en su momento el teatro, tanto en la versión dramática como en las comedias. Aquí autores famosos van a desfilar unos cuantos, ¿vale? Pues bueno, en una época en la que no hay periódicos, no hay internet, no hay televisión, el teatro era muy importante y servía para que los autores reflejaran la realidad o incluso hicieran críticas salvándose cierta, pues bueno, inquisición, censura que les podría haber evitado el ver la luz de otra manera, ¿no? Luego también algunos van a pagar las consecuencias. Pero me quedo con eso. El tema ahora, la retórica, qué importante es, luego en el mundo romano también lo fue, y me quedo con la importancia del teatro. Bueno, en definitiva, van avanzando los capítulos y va avanzando la posición preeminente de Alcibíades. Y Alcibíades, a pesar de sus excesos, sabe que se tiene que casar, que tiene que ordenar su vida. Veremos aquí cómo se concierta su matrimonio, cómo se va a llevar a cabo, pues bueno, esa ansiada paternidad. Pues bueno, aquí Pedro nos la va a describir muy bien. Van avanzando los capítulos, tampoco estoy desvelando nada, estoy desvelando historia, hasta aquí, hasta donde os estoy yo ahora comentando, hay mucha miga, el libro, como os digo, es muy intenso, pero por decirlo de alguna manera, ya me voy a detener, os he hablado de que estos estaban continuamente enzarzados con Esparta. Es curiosa, antes os he hablado de la reflexión crítica que utiliza Pedro, yo creo que la está trasladando perfectamente a los tiempos que nos está tocando vivir ahora, o los que se han vivido en el siglo XX, que han sido los más democráticos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a formas de gobierno en el mundo occidental. Pues bueno, si antes Pedro nos criticaba pues cómo puede ser utilizada la política, la oratoria, es curioso la reflexión que en varias ocasiones encontramos aquí en cuanto a que los comerciantes
¿Qué deseaban y qué desean ahora? La paz. ¿Y qué desean, nos dice Pedro, los nobles? La guerra. Y es que en Alcibíades vamos a encontrar a un tío guerrero y va, paradójicamente, a incentivar la confrontación con unos y con otros en pos, dice él, precisamente de la mayor gloria de Atenas. En ocasiones nos dirá que es necesaria, que es obligada, en otras ocasiones nos dirá que es por el beneficio. Lo dicho, un pico de oro, este arrollador Alcibíades. Bueno, pues como os decía, aquí se hace mención a cómo hay intereses creados a propósito de fomentar la confrontación. Y aquí vamos a ver todo el rato el tira y afloja con Esparta. Acordaos, Atenas es potente en el mar y Esparta, que tiene otra forma de gobierno, ya lo sabéis, tiene una serie tiene un rey, luego tiene un pequeño consejo de líderes de veintitantas personas, y luego lo que tienen es una educación muy férrea en cuanto, son muy espartanos, la expresión espartana es porque era un país muy básico, muy sencillo, ¿no? Y sin embargo tenían una educación férrea en cuanto a lo que es guerrear, y en cuanto a lo que era atacar a Atenas, la política de tierra quemada. Se nos describe aquí muy bien la forma de hacer la guerra en aquella época. De hecho, es curioso porque yo siempre me he quedado con la idea aprendida en el colegio de que fue precisamente las guerras contra Napoleón aquí en España cuando cambiaron la forma de hacer la guerra en el tiempo moderno. Normalmente los ejércitos desde siglos inmemoriales pues quedaban en un campo de batalla, ejército A, ejército B, y bueno, pues a luchar y a matarse como muñecos. Y fue precisamente en España donde se dio la vuelta a la campaña militar contra Napoleón. ¿Y por qué? Porque en España, ese país al sur de Europa, se empezó a utilizar una táctica que era la guerra de guerrillas. Bueno, pues a mí esto me había quedado del colegio, os acabo de simplificar mucho, ¿no? Este tema, pero bueno, quizás a alguno os suene lo que acabo de decir, ¿no? Cómo cambió el tema de la concepción de hacer la guerra, ¿no? De las batallas. Bueno, pues bueno, aquí me llama la atención algún episodio en el cual precisamente eso, que había un arte noble en la guerra, había un espíritu noble en la guerra, qué paradoja, ¿no? Que era, pues bueno, batallar pues quedar en tal sitio, y los elegidos, pues, se enfrentaban. Bueno, pues aquí es curioso cómo algunos idean hacer la guerra de otra manera. Bueno, el libro está plagado de escenas bélicas, tanto en tierra como en mar, otro de los puntos fuertes del ateniense. Pero el punto de inflexión llega, estamos en el segundo tercio del libro, por decirlo de alguna manera, pues la misión, o la batalla, o cuando se toma la decisión de ir a Sicilia por parte de los atenienses. Hay un capítulo perfecto de cómo se defiende que hay que ir contra Sicilia, cuando en teoría era pues bueno, una campaña descabellada. Y pues bueno, a partir de ahí ya vais a conocer a Alcibíades, que ha quedado para la historia. Alguien que es capaz de estar enfrentado contra los espartanos y contra los persas, y puede ser su aliado. Como Grecia, ¿os acordáis de Atenas, en lo del ostracismo, el exilio, etcétera? Pues bueno, ¿cómo se le puede odiar a Alcibíades? ¿Cómo se le puede buscar para ajusticiarle y matarle? Y sin embargo luego se le puede adorar. Bueno, pues a partir ya de la misión a Sicilia, conoceréis cómo fue la historia de Alcibíades en tierras de Esparta, con el rey, con la esposa del rey, cómo fue sus andanzas con un sátrapa que le pone en contacto con el gran rey de reyes persa, y cómo luego la tortilla se da la vuelta, y luego el final, aunque yo creo que el final de estos personajes es que muchas veces es el mismo, pues bueno, aquí lo es. No digo nada por si alguno de vosotros, como me pasó a mí, no os conocéis la historia de Alcibíades. Por lo tanto, conclusión a el libro elegido para la emisión de la nave de hoy, que cierra mis lecturas del verano de 2019. El ateniense es una biografía muy bien trabajada, novelada, del personaje de la Grecia clásica Alcibíades.
Pedro Santamaría ha elegido una fórmula que es, mediante 75 capítulos, cada uno focalizado en un personaje histórico muy concreto, irnos contando la historia de este personaje, de tantos claroscuros, pero que os puedo asegurar tiene una potencia impresionante. Por lo tanto, insisto, hoy no solamente he venido a hablaros de este libro, sino que creo que he remarcado los puntos fuertes que tiene para que no lo dudéis y os lancéis a su lectura, que la verdad es muy cómoda, ¿eh? A veces yo me echo para atrás con las biografías porque pienso que va a ser simple y llanamente pues enumerar datos. No, en esta ocasión no se me ha hecho pesado y además es una manera excelente de viajar a una época gloriosa. Es que os van a sonar, no hace falta tener una cultura muy elevada, es que os van a empezar a sonar un montón de nombres de personajes que han sido básicos para pues la civilización moderna. Por lo tanto, lo dicho, el ateniense de Pedro Santamaría de Pamies, la colección histórica, que últimamente, lo cierto, pues es que me ha enganchado la historia. Vosotros sabéis que aquí en la nave intento hablar de muchos géneros, pero yo de chaval y de más jovencito, la verdad es que estaba muy enganchado a las novelas históricas. A mí siempre me ha gustado la historia, pero por decirlo de alguna manera lo había dejado un poquito aparte, y hay muchas editoriales, Planeta, Espasa, hay un montón de editoriales que tocan el tema de la novela histórica. Hay un nicho de mercado muy importante. Pero pues bueno, a través de Fantasy Mundo, pues Pamies, que es una de las editoriales colaboradoras de la página, pues tuvo oportunidad de acceder a libros de su colección histórica. Y yo qué queréis que os diga, la verdad es que estoy enganchadísimo, porque hasta ahora no ha habido un libro que me haya defraudado. Ha podido haber algunos que me han entusiasmado, unos más que otros, pero la verdad es que todos han tenido un muy alto rango en cuanto a la satisfacción que me han dado como lector. Por lo tanto, os invito a que en Fantasy Mundo, pues bueno, leáis, si estáis viendo esta reseña en el momento de este vídeo, en el momento de publicarlo, meteos en Fantasy Mundo porque acabo de subir una noticia donde os digo 4 estrenos que va a tener Pamies para este otoño, y uno de ellos es precisamente la continuación de la novela Vindolanda, que os hice una reseña y una emisión de la nave hace unos meses. Está ambientado en la época romana en Escocia, en el norte de Britania, y la verdad es que me sorprendió el libro. Ya sabéis que me gusta Escocia, me gusta el Imperio Romano, luego ese libro me sorprendió porque era pues muy bien trabajado y muy docto. Y por otro lado también os hablo de una novela, Sitiados. Este verano que he estado en Cádiz y que he podido ver tantas referencias a principios del siglo XIX, pues he visto la novela Sitiados, que voy a intentar hacerme con ella, porque está ambientada en la época de la batalla de Trafalgar, la invasión francesa. Bueno, leed esa noticia que he colgado en Fantasy Mundo, porque ahí vienen los nuevos títulos de Pamies para este otoño, y uno de ellos además que me va a volver a trasladar, yo creo, a la época de los descubrimientos, eso que hace poco os he reseñado, Las Islas de Poniente, otro libro que me ha gustado mucho. Pues bueno, también en esa noticia os hablo de un libro que nos va a llevar a la época de los descubrimientos. Y hablando de Pamies, una vez más, no me olvido, tengo pendiente de leer y de contaros este libro de Necios y Mortales, que es que está ambientado en el Londres que tanto me gusta, pero en la época de Shakespeare. Aquí vemos la portada una vez más de Calderón, es fabulosa. Pues bueno, lo dicho, meteos en Fantasy Mundo, que ahí os publico noticias, reseñas y la reseña escrita de este ateniense del que hoy os he hablado. Bueno, como siempre hago al llegar al final de las emisiones de la nave, os recomiendo que os animéis, que os metáis en Amazon, y pues bueno, que consigáis la novela Falso Poder, Escena Final 2, que ha sido publicada este año, en primavera, que pues bueno, aquí continúo las aventuras de Michael Smith en la galaxia Videna. La verdad es que pues bueno, está funcionando bien, y pues bueno, si os gusta la aventura, la ciencia ficción, la fantasía, pues bueno, oye, pues yo creo que esta es una novela perfecta para leer o para regalar. Como digo yo, la podéis encontrar tanto en versión electrónica como en versión en papel, para los que seáis más clásicos. Y si os estoy hablando de Escena Final 2, pues está Escena Final 1, Sol de otro mundo.
Aprovecho esta emisión para deciros que el traductor que está llevando a cabo la traducción de Sol de otro mundo ya me ha enviado la mitad de la novela, porque estamos entre él y yo trabajándola, y pues bueno, la verdad es que estoy encantado, estoy trabajando, revisando la traducción que Carlos Araque está haciendo, de cara a que, pues bueno, la verdad es que se está alargando un poquito más, el tema es complejo, pero bueno, la verdad es que estoy entusiasmado con que a medio plazo, pues Sol de otro mundo se pueda convertir en Sam from Another World, y que pues bueno, a través de esta editorial que os comenté hace unos meses, pues pueda ver la luz en inglés, pues fuera de nuestras fronteras, Por lo tanto, pues bueno, hasta entonces, que sepáis que Sol de otro mundo también está disponible, y pues bueno, entiendo que allá por invierno, cuando acabe ese tema, el tema de la revisión de la versión en inglés, pues bueno, me pueda meter con la revisión de El último amanecer, y que la tercera entrega de Escena Final pues pueda ver la luz, si no en el 2020, en el 2021. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber venido a una nueva emisión de La Nave, donde aprovecho a contaros de manera, pues bueno, cordial, informal, mis lecturas, y si os gusta esta manera de contaros la literatura, pues por favor, suscribíos al canal y difundidlo, haced que otras personas también se unan, para que el canal pueda crecer, y pues bueno, los vídeos ahí quedan para que los podáis ver, y si os puedo ayudar con mis comentarios a elegir lecturas, pues a mí, pues bueno, eso me encanta, al igual que me encanta pues compartir con vosotros y con vosotras mis impresiones. Ya sabéis que estoy en las redes, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí pues bueno, os voy colgando noticias, reseñas y comentarios de lo que a mí me va llamando la atención. Lo dicho, muchas gracias por venir a esta emisión de La Nave, y espero veros muy pronto. Hasta entonces, os deseo muy buena lectura, amigos y amigas.